digestivas se pueden dividir en dos, unas que son adquiridas y otras que nacen con un tipo, un cierto grado de malformación. Primero vamos a ver por sectores lo que es el tubo digestivo. Izquierda, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 20. Doctora, ¿dónde comienza y dónde termina el tubo digestivo? Los dos. Segunda vez. La tercera se van a salir. ¿Me ha entendido, doctor? ¿Ha entendido, verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde comienza y dónde termina el tubo digestivo? Tubo digestivo. Es una pregunta de anatomía y una pregunta de histología. ¿Desde la boca? Ya, desde la cavidad bucal. ¿Dónde termina? Ya, ¿dónde queda el ano? Es parte de... Ya, pero específicamente de... recto. Ya, son dos extremos del tubo digestivo. Solamente como recordar, después de la cavidad bucal, ¿qué segmento anatómico le sigue? ¿Qué segmento sigue a la cavidad bucal, doctores? Parte de la faringe. Después de la faringe, esófago. Después del esófago, estómago. Después del estómago, el intestino delgado se subdivide en tres sectores que son duodeno, yeyuno y después sigue el segmento del intestino grueso. El intestino grueso tiene otros segmentos que comienzan a partir del ciego, el colon. El colon se subdivide en otros tres segmentos, ¿qué es? Después viene el recto. El recto tiene otras tres porciones. Después del recto es el ano. Entonces, todos esos segmentos tienen diferentes características patológicas. Cavidad bucal, ustedes eso lo han visto en anatomía y en histología. Conmigo no lo vamos a ver cavidad bucal. Solamente para recordar, la cavidad bucal está constituido por 20 dientes, 10 arriba, 10 abajo en la parte de la infancia, que se conocen como dientes primarios o los dientes de leche. Después va a aumentar el número de dientes en la edad adulta, que son 32 piezas dentales, 16 arriba, 16 abajo. Algo que nos tiene que caracterizar la pulpa de cada diente. ¿Por qué? Porque en los dientes de leche la pulpa es un rastro de lo que en algún momento fue el desarrollo embrionario. ¿Eso para qué les sirve a ustedes o en general? Para medicina forense. En medicina forense se evidencia los dientes y tiene que haber la abertura para poder identificar y llevar a un estudio histológico para saber si esa pulpa es embrionaria o desarrollo de la adultez. El diente tiene una estructura muy importante en anatomía clínica, que es la parte más dura, que se llama ¿qué se llama? Esmalte. El esmalte, cuando el esmalte se desgasta, va a producir unas perforaciones que se llaman, por eso viven los odontólogos. Eso. ¿Listo? Otra estructura más importante, la lengua. La lengua está conformada por tres tipos de mucosa. La mucosa de revestimiento, la mucosa masticatoria y la mucosa especializada. También la lengua tiene 4 papilas. ¿No ves, Soria? ¿Cuáles son esas 4 papilas?
¿Qué? Pungiformes, piriformes, caliciformes y... ¿Cuál es? Yo les enseñé eso. Uno es filiforme, son las más pequeñas y las más abundantes, que están mirados hacia la parte posterior, que le da el aspecto de terciopelado a la lengua. Eso es filiforme. Después es la pungiforme, que tiene forma púngica. ¿Qué significa púngica, doctora? La silueta de un hongo. Después las caliciformes, que tienen forma de cáliz. Y después las foliadas. Entonces ahí son las 4 papilas. Ahí se reconocen 5 sabores. ¿No, doctora? ¿Cuáles son esos 5 sabores? Salado, dulce, umami, Están los 5 tipos de sabores que tiene. Los revestimientos es dependiendo dónde se va a encontrar. Es la cavidad bucal. Vamos a comenzar con lo que es faringe. La faringe lo vamos a dividir en patologías. Perdón, estos son los voy a dejar, que son los externos que vamos a hablar. Hablaremos de esto. Histológicamente el tubo digestivo tiene 4 capas importantes. Doctor, ¿cuáles son esas capas histológicas del tubo digestivo general? ¿Sí? La mucosa, la submucosa, la muscular y la ¿Qué muscular? ¿Interna o externa? Depende del segmento, pero sí siempre tiene una muscular interna. Ya, pero primero va la mucosa, después la submucosa, muscular interna, muscular externa. Submucosa. Después de la submucosa viene, perdón, primero la mucosa, después submucosa, después de la submucosa, muscular externa, después de la muscular externa, adventicia o serosa, depende de dónde se encuentre. Ahora, ¿dónde se encuentra la muscular interna? ¿En la mucosa o en la submucosa? En la mucosa, doctor. Ahí es donde se encuentra la muscular interna, que consta de una lámina, pero no en todos los segmentos se encuentra. Dependiendo del segmento, se va o no se va a encontrar. La mucosa, ¿qué tipo de epitelio tiene Pérez? De pez. Cilíndricos. ¿Dónde? ¿Cuál? Ya. Epitelio cilíndrico siempre lo dejaremos ahí. Es en su mayoría donde se va a encontrar. Va a estar inervado por 2 estructuras importantes, que es de Meissner y Auerbach. ¿Cuál es primero? ¿Meissner o Auerbach? Vale. Ya, ¿dónde se encuentra? La parte del esófago. No se encuentra en el esófago. En la submucosa, doctores. En la submucosa se encuentra. Y el de Auerbach se encuentra en la muscular. Ambos son parte del sistema nervioso autónomo. Autónomo, ¿por qué? Porque nosotros no podemos dirigir a ese órgano. Porque ese órgano tiene que ser capaz por sí solo de hacer un movimiento clínicamente que nosotros tenemos que evidenciar con la auscultación, con la ayuda de un estetoscopio, que se llaman los ruidos hidroaéreos. Y los ruidos hidroaéreos no es más que el reflejo del peristaltismo. El peristaltismo es fundamental en el funcionamiento del tubo digestivo, que se encarga de llevar el alimento desde la parte proximal hacia la parte distal, que va sufriendo distintos procesos en donde se vayan encontrando distintos segmentos del tubo digestivo. Le llaman algunos autores segundo cerebro. Irrigación. Perdón. Doctor.
hay la calificación según lo que yo he visto en la tele. No se preocupe, doctora. ¿Ya? Acá está la doctora. La muscular también es importante. Por lo general, en todo el tubo digestivo, excepto en el estómago, se va a constatar de dos tipos de fibra. Una interna, que es circular, y una externa, que es longitudinal. Esa excepción de tener tres tipos de fibras solamente lo tiene el estómago, que se encuentra internamente por fibras musculares oblicuas, la circular intermedia y la longitudinal externa. Tiene tres tipos de fibra por el accionar que tiene el estómago. Tiene que tener un accionar como si fuese de una lavadora, porque tiene que terminar de triturar lo que los dientes no han podido. Vamos ahora sí con las patologías. Vamos a ver patologías, las primeras patologías en la infancia. Uno de esos, las malformaciones congénitas. Una de esas malformaciones congénitas se llama atresia. ¿Qué significa atresia tobala? A es ausencia. El desarrollo del... Entonces es falta o ausencia del desarrollo del esófago. A eso se denomina atresia. O sea, tiene que decir atresia esofágica para que ustedes hagan mención que tiene una ausencia o falta de desarrollo del esófago. Ahora, esa atresia no viene por sí sola, pura o entera en la mayoría de los casos. Viene acompañado con una fístula. ¿Qué es fístula? Es la unión de dos estructuras anatómicas que no tienen que tener funcionalmente o normalmente esa fusión, ese contacto, esa comunicación. Paralelo a eso también está acompañado con una estenosis, que la estenosis no es más que el estrechamiento de una estructura. Vean ahora las imágenes. Si vemos los porcentajes, nos dice que la estenosis con una fístula tráqueo-esofágica es del 87%. Entonces, todos aquellos pacientes que nacen con este tipo de malformación, el 80% tiene una atresia esofágica con una fístula tráqueo-esofágica. ¿En cuál porción? ¿Proximal o distal? Distal. Esto es el esófago. No tiene un desarrollo, falta de comunicación entre ambos extremos. Tiene una comunicación tráqueo-esofágica, eso es fístula. ¿Cuál sería la clínica si se presentara este tipo de paciente, doctora? ¿Cómo sería su clínica de su paciente? Del recién nacido. ¿Cómo usted se puede dar cuenta que tiene atresia esofágica? Por favor, doctor. Ese paciente, cuando ustedes lleven pediatría, neonatología, lo primero que les enseñan, incluso en obstetricia, es dar de lactar. Entonces, cuando dan de lactar ese paciente, supongamos que deglute la leche por la succión, va a llegar acá, se va a llenar de leche, y ¿qué es lo que produce? Va a botar la leche. Lo va a exteriorizar. No lo digiere, no pasa. Entonces la mamá, ¿qué es lo que menciona? Consume leche y lo vomita, lo bota la leche inmediatamente. Entonces nosotros tenemos que constatar, si pasa eso, está dando de lactar inmediatamente, expulsa la leche, vomita la leche el recién nacido, entonces sospechamos de una atresia esofágica y tenemos que pedir un estudio imagenológico. Eso es atresia esofágica. Hay otras que son atresias aisladas o puras, donde solamente tiene la alteración a nivel esofágico. En cambio, aquí tiene dos alteraciones. Es la malformación del esófago que involucra a la tráquea. La otra también es aislada, pero con una unión en la tráquea. Esta que solamente se presenta el 1%, pero es más mortal. Es una atresia esofágica con una fístula tráqueo-esofágica y tiene una estenosis, pero ese estrechamiento, aunque sea muy estrecho, hace que pase la leche. ¿Cuál sería el diagnóstico o cuál sería la clínica aparte de expulsar la leche? Que no es inmediatamente.
hay un breve retardo a comparación del primero. ¿Cuál sería, doctora? Otro. Si ustedes se dan cuenta, esa leche va a pasar a los pulmones, doctor, porque está comunicándose. Si la leche pasa a los pulmones, puede existir cierto grado de broncoaspiración del paciente. Y si no existiera la broncoaspiración, entonces esa leche llenaría los pulmones y provocaría una cianosis, una disnea. No es frecuente, por eso solamente se presenta en el 1%, pero ese 1% les puede tocar a ustedes. La otra, atresia esofágica doble, tanto la parte proximal como la distal también comunica directamente, pero se presenta el 1%. Otra imagen que están viendo es de la parte lateral ahora, con las mismas alteraciones, para que ustedes se puedan dar cuenta. Los dos que les he mostrado son esbozos, son dibujos, esquemas, pero en la parte real se va a llegar a ver así, en una radiografía. Pueden pedir una radiografía contrastada, entonces en la radiografía contrastada van a ver que no hay continuidad, como está en la letra C. Esta imagen que ustedes están viendo, se los voy a explicar en un esquema. En ese esquema ustedes están viendo una atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica, y esa fístula traqueoesofágica presenta una estenosis. ¿Qué tipo de es proximal o distal? Distal. Vamos a otra alteración. Divertículo de Meckel. Como menciona divertículo, ese término sugiere de lo que alguna vez fue el saco vitelino. Pero si hacemos un estudio, todos presentamos el divertículo de Meckel, solamente que no presenta una clínica porque no tiene una alteración como tal. Pero en algunos pacientes no es así. Se va a llegar a presentar como esto, vean. Este va a llegar a medir como 10 centímetros, este debe ser como unos 14 a 15 centímetros. Estos son largos, este es delgado, en este puede ser su más grueso. Eso sí presenta una clínica. ¿Cuál es la clínica? Retrocedo la imagen, por donde tiene que pasar la alimentación, hay un desvío y se va a llenar ese divertículo de comida. Al llenarse y no tener dónde vaciar, se va a llenar y puede provocar una inflamación, y esa inflamación, ¿qué es lo que causa? Dolor. Entonces va a tener un dolor abdominal frecuente, recurrente, después de ingerir los alimentos. Se hace un estudio imagenológico que les voy a mostrar enseguida y se va a poder ver el divertículo de Meckel. Se evidencia el divertículo de Meckel. El único tratamiento es quirúrgico. ¿Dónde se encuentra el divertículo de Meckel? En el intestino delgado. Vamos a otra patología. Hernia diafragmática. La hernia diafragmática es el paso del contenido digestivo hacia la cavidad torácica, como están viendo el esquema. Pasan los intestinos a una parte o a ambas partes, dependiendo dónde se encuentra la herniación, si es en el lado izquierdo o es en el lado derecho. Es muy poco probable que se presente en ambos lugares. Es más frecuente que se presente esta hernia diafragmática en el lado izquierdo. Entonces, como invade los intestinos de la cavidad abdominal a la cavidad torácica, va a hacer que ese pulmón izquierdo colapse, no se pueda distender apropiadamente. Entonces va a tener problemas digestivos o respiratorios. Primero se presentan problemas respiratorios y después digestivos. Ustedes a la palpación abdominal de ese paciente van a ver como un saco vacío. Este es un esquema. Ahora vean la imagen. Va a haber un desplazamiento también del corazón.
Otras imágenes. Una radiografía y una tomografía. En ese caso, cuando ustedes sospechen de una hernia diafragmática en una radiografía, el protocolo menciona que pueden recurrir a otra imagen, a otro diagnóstico imagenológico más específico, y eso es una tomografía, incluso una resonancia. Ahí ustedes están viendo que está invadiendo los intestinos en la cavidad torácica. Tratamiento quirúrgico. Otra alteración a nivel intestinal, esto ustedes lo han visto en pediatría, que es el ónfalocele y la gastrosquisis. ¿Cuál es lo común y lo diferencial de ambos? Lo diferencial es que uno cuenta con una cápsula que recubre a los intestinos, evitando así la infección por el medio externo. A eso se le llama ónfalocele. La gastrosquisis no tiene esa cobertura, entonces es más propenso a adquirir infecciones porque tiene un contacto directo con la parte exterior. Ambos pueden ser diagnosticados antes del nacimiento, sí, con un estudio ecográfico. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Vean la imagen que les voy a mostrar de una ecografía. Ahí se puede evidenciar que en la parte abdominal del producto se notan los intestinos. Cuando presenta la cápsula como tal, es como si fuese un chinchoncito. En este caso es una gastrosquisis porque no se evidencia la cápsula. Entonces, cuando esto en los controles prenatales con los estudios imaginológicos específicos, ustedes pueden proseguir el embarazo, entre comillas, con normalidad, pero ustedes ya la conducta que tienen que seguir no van a ser por un parto natural, sino es por países. El protocolo es diagnosticar, programar para cesárea en un hospital de tercer o cuarto nivel, hacer por cesárea, inmediatamente al producto valorarlo si es apropiado para hacer la corrección quirúrgica inmediatamente. Patologías esofágicas del adulto. Vamos con la primera, que es acalasia. En la acalasia es una alteración anatómica del esfínter esofágico inferior. Ese esfínter esofágico inferior pierde la flexibilidad, pierde el tono, tiene un estrechamiento que ocurre en dos causas. Uno, que el vaciado del esófago al estómago sea limitado. Dos, que por la falta del cierre puede salir el jugo gástrico hacia el esófago. Puede tener dos tratamientos, farmacológico y quirúrgico. El farmacológico se utiliza una sustancia que hoy en día se utiliza en la medicina cosmética, que es a base de la rigidez, la firmeza. ¿Qué es lo que ponen? ¿Qué es lo que inyectan en el rostro? Ácido y ¿Botox? ácido. ¿Botox? ¿De dónde sale el Botox? De la botulina. ¿Dónde es esa botulina? ¿Qué es? A través de la botulina se consigue ese medicamento y se puede hacer inserciones para darle la rigidez que ha perdido en la acalasia. Otra patología. Estudio imaginológico, una radiografía contrastada, con tinción. Por si acaso las tinciones cuando se pide tienen que valorar primero la función renal. ¿Cómo se valora la función renal? Doctora Pinto, ¿cómo valora la función renal? ¿Cómo? Nos va a hablar el sábado entonces. Ya, con creatinina. Se valora la creatinina. ¿Cuánto es el valor PEX? 0,6. ¿Ah? 1.1. Ya, doctora, otros laboratorios para la función renal el día sábado.
Vamos con otra patología. La esofagitis. Una de esas esofagitis nos habla del síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss es una alteración en el esófago que está caracterizado por laceraciones longitudinales. Esas laceraciones conllevan una microhemorragia a una hemorragia moderada. Se puede evidenciar, como ustedes están viendo, por una endoscopía. ¿Quién me iba a prestar su cargador, doctora? Otro cargador. El otro. Esas laceraciones, por lo general, se producen en un grupo determinado de pacientes. Se puede desarrollar en ambos sexos, pero es más predominante en mujeres. Esa edad afectada va entre los 12-13 años hasta los 22 años. Se tiene que tratar esa patología, no esta, la patología de origen psicológica. ¿De quién creen que estoy hablando? ¿Qué? Sí, es un trastorno alimenticio, donde esos pacientes se provocan el vómito. Esas laceraciones es por el vómito que producen. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Por qué es importante saber el síndrome de Mallory-Weiss? Es porque ustedes, depende, cuando terminen su profesión, en qué área quieren especializarse. Si tratar, tal vez, o trabajar con jóvenes, o adultos mayores, con infantes, y ustedes pueden toparse con este tipo de pacientes donde pierden peso, y una clínica que presenta es vómitos o expulsión de sangre. Esa expulsión de sangre que viene desde la parte del tubo digestivo, específicamente del esófago, se llama, o no es específico del esófago, pero del tubo digestivo, se llama hematemesis, porque la otra es hemoptisis. La hematemesis viene del tubo digestivo. Hemoptisis, ¿de dónde viene? ¿De dónde es la hemoptisis, doctor? Uno es hematemesis, otros hemoptisis. La hematemesis es del tubo digestivo y la hemoptisis es de los pulmones. ¿Cómo van a diferenciar ustedes? Le preguntan al paciente que vomita sangre. ¿Esa sangre tiene globitos? Si dice sí, es del pulmón. Si no tiene globitos, es de la parte digestiva. ¿Por qué tiene que presentar globitos? Porque en el aire hay intercambio, en el pulmón hay intercambio gaseoso. Esa es la clara diferencia. La coloración, no hay mucha diferencia, pero puede ser de la digestiva más oscura y de la pulmonar más clara. Este síndrome de Mallory-Weiss entonces presenta hemorragias, bota, tiene hematemesis y no sabe. Y ustedes pueden sospechar. 1, se puede dar en ambos sexos, pero es más frecuente en mujeres. 2, está dentro de la edad que les he mencionado. 3, su índice de masa corporal puede ser por debajo de los 18, como nos han hablado el día sábado, ya la clasificación. Lo normal, ¿cuánto era, doctora? Índice de masa corporal. Si es 8, es piel igual. La corrección de 8, guarde ese libro, doctor. Tiene que revisar el libro en su casa. Les dije que lo normal para nosotros es de 20 a 24.9. Por debajo de 18 hasta 18.5, 18 es predesnutrición. Más abajo de 18 es desnutrición como tal. Entonces esa paciente va a tener por debajo de los 20 su índice de masa corporal. Si ustedes sospechan eso, si la paciente se niega,
ustedes pueden requerir un estudio con la concientización de los padres y pueden darles el síndrome de Mallory-Weiss. Y con eso ya está. Ahora, no solamente presentan este síndrome, este tipo de pacientes, sino hay otro tipo de pacientes que presentan. Son aquellos pacientes que consumen bebidas alcohólicas cotidianas. Presentan este síndrome. Por eso los pacientes con la enfermedad del alcoholismo tienen hemotisis. Hacemos un estudio endoscópico y en el esófago vamos a ver este tipo de laceraciones y es positivo para síndrome de Mallory-Weiss. Otro tipo de esofagitis, eso me voy a saltar por el tiempo, doctores, lo revisan. Vamos con esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una enfermedad resultante de otra patología que se llama ERGE, que son iniciales, que significa enfermedad del reflujo gastroesofágico, ERGE, como sus iniciales mencionan. El contenido gástrico va a salir involuntariamente, porque si es voluntario y es otra cosa. Al ser frecuente, crónico, el ERGE va a hacer que el cuerpo, específicamente la mucosa del esófago, cambie de epitelio. Metaplasia, porque el epitelio del esófago no es apto para sostener o soportar la parte acidificante del estómago. Y esa alteración, esa remodelación es de tejido epitelial a epitelio mucoso. Y eso solamente se presenta en el último tercio del esófago. A esa nueva remodelación, a ese cambio de epitelio se le llama esófago de Barrett. Como ustedes están viendo, la parte dañada en la imagen, en esa endoscopia, tiene una coloración más rojiza por un proceso de remodelación, de irritación, incluso puede presentar microhemorragias. La parte alrededor tiene una coloración normal, que en patología le llaman líneas fantasmales, como si fueran fantasmitas. Les voy a presentar otra imagen. Son como fantasmitas y se presentan en el último tercio del esófago. Después del esófago de Barrett, si continúa ese cambio, hablamos de metástasis. No neoplasia. Ese tipo de adaptación por un cambio de célula a célula, hay 4 tipos de adaptaciones principales. Uno que es atrofia, el otro es hipertrofia, el otro es hiperplasia y el otro metaplasia. Esto es un proceso metaplásico y el proceso metaplásico, cuando avanza, se va a transformar en un adenocarcinoma. Tiene esa apariencia, es cáncer de esófago. Entonces tiene un proceso. Primero es, ¿qué es? ¿Qué? La última vez, doctores. Guarda esa, apaga esa cámara, cierra tu laptop. Prefiero que me pongan atención. Primero es ERGE. Después del ERGE es esófago de Barrett. Después del esófago de Barrett es adenocarcinoma esofágico. Es un proceso. Es lo más común. Es como lo que a ustedes les han enseñado más antes. Un bloqueo, una obstrucción de un vaso principal, como es una arteria, ¿qué es lo que va a producir? Hipoxia. La hipoxia, ¿qué va a resultar? Isquemia. De la isquemia va a resultar infarto. Del infarto va a resultar una necrosis, por lo general coagulativa. Eso ya hemos llevado el sábado, por si acaso de todos. Vamos. Pasamos al otro segmento, que es el estómago. El estómago se va a presentar 3 tipos de procesos, igual como el anterior. Primero, se va a producir un daño en la mucosa, porque esa capa llamada mucosa es la más importante en el estómago. Es la cual
va a producir la absorción de los nutrientes que se necesita para el desarrollo. Cuando se irrita esa mucosa, hablamos de un proceso inflamatorio que se llama gastritis. La clasificación de la gastritis es dos: gastritis aguda y gastritis crónica. La diferencia de estos es por su presentación clínica y por el tiempo. ¿Cuál es la más predominante? La gastritis aguda. La gastritis aguda es la irritación de la mucosa. Puede deberse por diferentes factores y puede deberse de un momento a otro. Uno de los principales causantes de una gastritis aguda es por un microorganismo que se llama el Helicobacter pylori. Ese es el principal microorganismo que puede desarrollar una gastritis aguda. Pero no solamente se lo chanta ese microorganismo la gastritis aguda, también los malos hábitos alimenticios de ese paciente, como el consumo de bebidas alcohólicas, vamos a nombrar alcohol, la cafeína y el tabaco. Pacientes que consumen alcohol, fuman va por ahí. Energizantes también pueden irritar la mucosa gástrica por el contenido químico que tienen, o alimentos muy contaminados, pero ojo en ese dato. Hay organismos que en cierta edad o desde un principio de edad están acostumbrados a ese tipo de alimentos condimentados, pero hay otros que no, y cuando hacen ese cambio de alimento puede llegar a producir gastritis, como los que vienen de otro país y se adecúan a la alimentación de otro país que está más condimentado. Eso puede producir una gastritis aguda, pero es momentánea. Otro que nos involucra, otra causa que nos involucra a nosotros. Fármacos, consumo de fármacos. Los AINES son los principales. Los AINES son, aunque su nombre diga antiinflamatorio, son los causantes de producir una inflamación en la mucosa gástrica. El consumo de fármacos de una data prolongada, con patologías de base crónicas o patologías que son tratables mas no curables. ¿Como cuál? Una patología tratada mas no curada. Como los autoinmunes. ¿Cuál? Piensa. ¿La qué? VIH. Ya, pero uno, otro. Bien, otro. Otro. Ya, otro. Puede ser lupus, diabetes, patologías que son tratadas mas no curadas, que pueden llegar a provocar gastritis aguda. Y a ustedes les van a enseñar, cuando lleven farmacología o estén en internado, que se les da con un protector gástrico. Todos los medicamentos que son crónicos de una gran data tienen que darles un protector gástrico. Antes se daba la ranitidina o el omeprazol, pero el omeprazol ya se ha descontinuado. La ranitidina está por esa línea que se va a descontinuar. Después hay el pantoprazol, que están viendo si es adecuado. Lo que ahora se da, o en algunas clínicas se da, el Bonagel, que es un protector gástrico encarado. Pero hay que cuidar esa mucosa. ¿Por qué se cuida esa mucosa? Para que no pase de una gastritis aguda a una gastritis crónica. ¿Cuál es la clínica de una gastritis aguda? Dolor abdominal, tipo urente o quemante. También va a presentar pirosis. ¿Qué es pirosis? Una sensación de quemazón, de quemadura retroesternal, si irradia ese nivel. Distensión abdominal, lo que le llaman los pacientes, se hincha mi estómago. Eso para nosotros es distensión abdominal. Los ruidos hidroaéreos están conservados, no hay una alteración. No está ni aumentado, ni disminuido o atenuado.
De la gastritis aguda se va a presentar la gastritis crónica, que no tiene la misma característica clínica de dolor, pero sí de molestias. Cuando se produce una gastritis aguda, pasa una gastritis crónica. No se cuida o no hace un buen tratamiento, o no es el tratamiento electivo para esa gastritis crónica, puede desarrollar úlcera péptica o úlcera gástrica, que es la falta de continuidad o la discontinuidad de la mucosa, submucosa, incluso si es perforante, puede abarcar toda la pared digestiva. Vean el monitor, les voy a presentar su característica. En la gastritis aguda, en una endoscopía, se puede ver microhemorragia con laceraciones muy superficiales que no van a dañar o alterar los surcos como tal. En una gastritis crónica, en cambio, se muestra un signo, que es el signo de la cerveza o de la espuma cervecera o la espuma chelera. Tiene características como si fuese de una espuma. Si tiene esa característica es gastritis crónica, donde existe una vasodilatación, donde existe una inflamación. Úlceras, esta clasificación se los voy a dejar. Por el tiempo no nos va a alcanzar. Van a ver o van a revisar la clasificación de Forrests para úlceras pépticas. Revísenlo, va a entrar en su examen. Vamos. Patologías del intestino delgado y grueso. Hay algunas alteraciones muy frecuentes, que es vólvulo, herniación, adherencias y una intususcepción. Los más frecuentes de esos cuatro que les he mostrado: herniación, vólvulo y adherencias, que en algunos sectores le llaman fístulas. Pero las adherencias solamente es una unión, más no comunicación. Esa es la diferencia entre fístula y adherencias. Adherencias es cuando se unen las superficies, en cambio fístula existe una comunicación. Eso ustedes, si se lo graban, van a desarrollar cirugía 1 o 2 con facilidad. Vamos con la primera. Estas son las capas, voy a pasar. Herniación. Ustedes lo que están viendo en ese esquema son distintos tipos de hernia que se muestran o se clasifican por el lugar donde se presenta en la pared abdominal. ¿Por qué existen las herniaciones? Es por la debilidad de la pared abdominal. Son aquellos pacientes que realizan un mayor esfuerzo con el abdomen. ¿Quiénes desarrollan ese tipo de herniaciones a nivel abdominal? Pacientes que ejercen más fuerza en la pared abdominal, como los que alzan cajas o cosas pesadas, o los pacientes que tosen y tienen esa tos crónica, como los enfisematosos. Las herniaciones se dividen en 3: 1, con contenido; 2, sin contenido; y las hernias encarceladas. Cada una su característica es como su nombre lo precede. Sin contenido significa que no tiene esa hernia parte o segmento del intestino. Las con contenido presentan el intestino. Las encarceladas, cuando hay una estrangulación de parte de ese intestino que corta el flujo sanguíneo y va a producir el proceso, que es bloqueo mecánico, hipoxia, isquemia, infarto y necrosis. Vean al frente. Ahí se los presento. Muchos de estos pacientes, o el diagnóstico de esto es clínico. ¿Por qué es clínico? Porque ustedes lo van a evidenciar. Solamente con evidenciar, ustedes van a diagnosticar. Hay muchos pacientes que se reacomodan. ¿Cómo es eso? Tiene una herniación. La herniación es como un chinchoncito por debilidad de la pared abdominal. Los pacientes agarran con su dedo, lo meten
Y ya, lo pueden ocultar. Ustedes van a hacer lo siguiente, le dicen, por favor tosa, va a toser, y se va a salir. Esa es la maniobra de Valsalva, lo van a hacer siempre. Al hacer esta maniobra no estaríamos dañando también. No, solamente evidencia que está saliendo el intestino, porque esos pacientes lo ocultan, incluso en los exámenes físicos, para algún trabajo o algún puesto, estos pacientes tienen esperneación, pero lo saben ocultar, lo reacomodan. Y las hernias, hay distintas hernias, las abdominales en distintos segmentos, las inguinales hay, y las otras en los discos intervertebrales. Hay distintos tipos de herniación, pero en los abdominales hacen eso. Lo que tenemos que evitar es esto, porque hay ese tipo de necrosis. Muchos no se hacen operar. Uno, pueden fallecer esos pacientes, pero no por esta causa, no por una herniación. Pueden llegar a fallecer por otra cosa, menos por la herniación. Los que recurren a eso es por incomodidad o por estética. Imagínense andar con su chinchón en el estómago, mira que no da. Pero hay otros que no pueden adquirir a ese tratamiento quirúrgico porque se les pone malla para reforzar la pared. Herniación, pero hay otro. Signo del grano del café. El signo del grano del café es compatible con vólvulo. El vólvulo se da porque hay un giro en su propio eje del intestino. ¿Quiénes son propensos a tener ese tipo de patología del vólvulo? Todos los que son de ciudades altas. En Bolivia sería La Paz, Oruro, Potosí. Los que son del Perú son todas las ciudades de altura, como son del sur del Perú. ¿Por qué? Porque hay estudios donde mencionan que los habitantes de altura originarios de esas ciudades, su intestino es más largo. Al ser el intestino más largo, tiene la probabilidad de una torsión. Al hacer esa torsión se forma ese vólvulo, lo que están viendo en la imagen izquierda. Una imagen más notoria, el signo del grano del café. Muchos de ustedes tal vez no conocen un grano de café. Ahí está el grano de café. Si ustedes comparan ese grano de café en la radiografía, van a ver que es compatible para vólvulo. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico? Vólvulo. ¿Cuál es la clínica? Hay una obstrucción intestinal, porque gira sobre su propio eje. Entonces va a haber un dolor, aparte del dolor, distensión abdominal. No va a haber ruidos hidroaéreos, va a haber abolición. No van a escuchar. Esa torsión puede causar también un bloqueo del flujo sanguíneo. Tratamiento quirúrgico. Tanto las herniaciones como los vólvulos pueden ocasionar un bloqueo mecánico. Incluso puede haber en algunos segmentos un bloqueo de trombos, porque puede provocar una isquemia, de isquemia, infarto, de infarto a necrosis intestinal, y ese es el resultado. Todo ese intestino se le sacó a ese paciente porque está necrótico. Entonces son pacientes condenados a manejar su bolsa de colonostomía. Otra patología, síndrome del intestino irritable. Este síndrome del intestino irritable pueden desarrollar aquellos pacientes con un cierto grado de daño psicológico, aquellos pacientes que están bajo estrés o bajo mucha presión, o aquellos pacientes que tienen una motilidad intestinal alterada, que en una infancia consumían muchos antidiarreicos, o el otro extremo, muchos alimentos que aumentaban la digestión. Aquellos pacientes o los estudiantes de medicina que están a punto de dar su examen final
se estresan y se produce el síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque les da la sensación de querer evacuar inmediatamente. Son aquellos pacientes que ante un problema, ante un grado de estrés, puede ser examen, puede ser una defensa, puede ser cualquier cosa que le otorgue estrés, y va a ser el intestino que le dé la sensación de evacuación. Inmediatamente tienen que ir al baño. Clínica: dolor, hipersensibilidad, lumbalgia, cefalea y depresión. Se tiene que tratar, es un tratamiento multidisciplinario. Psicoterapia, fibra alimenticia que ayude, antidepresivos, probióticos y antibióticos. Ahora los probióticos también se suman los prebióticos que tienen que consumir frutas y verduras. Esos son los prebióticos que hacen que se cree la flora microbiana. Y los probióticos hacen que se remodele o se reproduzcan o se multipliquen. Son dos objetivos distintos. Vamos con otra patología: enfermedad inflamatoria intestinal, lo que se conoce como enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn va a afectar todo el tubo digestivo, pero no continuo, sino de una manera discontinua. Puede estar afectado cierto grado del esófago, cierto grado el estómago y saltar al colon. Es una patología parchada o salteada. En cambio, la colitis ulcerosa, como su nombre menciona, si dice colitis, ¿qué está inflamado, doctor? ¿Qué? Exacto. Cuidado que piensen que está inflamada la cola, por si acaso. Entonces, hay una inflamación del colon, pero es todo el colon. O sea, esa es continua, una es continua. ¿Cuál de los dos es continuo? La colitis ulcerosa. ¿Cuál es la parchada o salteada? La enfermedad de Crohn. ¿Cuál abarca solo el colon? La colitis ulcerosa. ¿Cuál puede llegar a presentar una alteración en esófago y después o paralelamente en el intestino delgado? La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, ¿quiénes tienen más tendencia a desarrollar? Sexo femenino. Los adolescentes, a partir incluso o hasta los 30 años. La enfermedad de Crohn, en una... ¿Qué estudios, doctora? Lo que estamos viendo. La doctora, ajá. ¿Qué estudio es? ¿Qué estudio imagenológico es? Me voy a lanzar de esa ventana, doctora. Eso, ¿cómo? No es radiografía, doctor. Cuidado, se me chipé. Radiografía puede ser esto, doctora. Miren, esto es radiografía. Dije, ¿qué es ese estudio? Ese estudio es una colonoscopia. Cuidado que, ahora, puede ser gracioso, pero es anécdota. Yo he visto una orden donde decía endoscopía de colon. Imagínense que para llegar al colon tenga que meter la cámara. Ya puede llegar al estómago, como se o a cierta parte del duodeno. Pero ustedes por anatomía saben cuánto mide el intestino delgado, ¿verdad? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Número. Si no, tarea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto mide el intestino delgado, doctor, aproximadamente en una persona adulta? Para el sábado. Intestino delgado, características anatómicas del intestino delgado. Entonces es demasiado largo como para que entre una cámara. Entonces tienen que entrar por atrás, por eso se le llama colonoscopía.
Y en la colonoscopía se ve esa característica pedrada, chinchoneada, porque tiene una inflamación de la mucosa. Presenta cierto grado de ulceración. Esa característica pedrada es por un proceso inflamatorio que ocasiona edematización. Una radiografía contrastada donde se ve afectación en el intestino grueso e intestino delgado versus la colitis ulcerosa. Esta es otra endoscopía. Si ustedes ven, una tiene una apariencia pedrada con cierto grado de edematización e inflamación que puede presentar cierto grado de sangrado. En cambio, la colitis ulcerosa sí o sí presenta microhemorragias, macrohemorragias, porque tiene este término que se llama úlcera. Si ustedes están viendo, ¿qué es lo que más se ve? Laceraciones de manera circular por la característica interna anatómica del intestino grueso. Pero ahora, no solamente abarca la mucosa, sino tiene un término que se llama pancolitis. ¿Qué es la pancolitis? El término pan en medicina significa todo. Entonces va a abarcar mucosa, submucosa, muscular, adventicio serosa, Vladimir. Si está en la parte interna, ¿qué es? Si está en la parte externa, ¿qué es? Despertar. ¿Qué es? Serosa o adventicia. ¿Es la parte externa de eso? ¿Qué es? Esa adventicia. Los dos. Vladimir, ¿quieres volver a hablar? Pérez, ¿qué es? Adventicio serosa. Si es serosa es en la parte interna. Sí. ¿Por qué? Si es colon. ¿Acaso el colon está en la parte interna? Cuando está en la parte interna es uno, cuando está rodeando la cavidad torácica es otro. Por eso es la diferencia de adventicia y serosa. Ya, del intestino, la del intestino delgado, eso más aumenta, doctor. Voy a correr más. Es una radiografía contrastada. Radiografía contrastada. Las alteraciones a nivel del intestino grueso pueden llegar a desarrollar un cáncer de colon. Yo no les voy a preguntar cáncer, porque el cáncer ustedes tenían que haber llevado en anatomía patológica. Quería mostrarles esta imagen para que ustedes puedan ver el signo de la manzana mordida a nivel del colon. Cuando evidencian o ven este tipo de signo, es compatible con cáncer de colon. Se llama signo de la manzana mordida. Vamos, apéndice. El apéndice se encuentra en qué área anatómica, doctor. ¿Dónde se encuentra el apéndice? ¿Cómo? ¿Ya? ¿En qué estructura anatómica? Esta es una estructura anatómica que está en otra estructura anatómica que se llama ciego, intestino grueso pausado. Entonces, el apéndice antes se creía que era un esbozo, efectivamente es un esbozo, pero se lo menospreciaba. Hoy en día es un órgano linfóide que está sujeto al sistema inmunitario. También es un esbozo que se encuentra en el ciego. La orientación del apéndice puede ser de 360 grados y va variando. El apéndice de la doctora es muy distinto al del doctor en orientación. Por eso se hace muy difícil en pacientes con este tipo de alteración sacar una ecografía o que una ecografía sea patognomónica. ¿Cómo se produce la apendicitis? Es un órgano hueco, como ustedes están viendo. Acá sí. Es un órgano hueco. En esta parte, en la parte superior, existe un bloqueo. Y ese bloqueo, por lo general, se da
por un fecalito, que es una parte endurecida de la materia fecal. Ese fecalito puede llegar a obstruir ese conducto. Al obstruir ese conducto, la presión interna del apéndice aumenta. Al aumentar esa presión, existe un proceso inflamatorio. Al producir el proceso inflamatorio, va a haber una edematización que provoca el dolor. Si hay materia fecal interna, puede provocar paralelamente un proceso infeccioso. Ahora, la primera causa es el fecalito. Otro tipo de obstrucción puede ser por un microorganismo, por un parásito, que también nos va a dar un proceso infeccioso. Eso les estoy mencionando porque tiene relación con el laboratorio que ustedes van a pedir, que enseguida les voy a preguntar. Otra causa, las semillas. ¿Qué semillas? La semilla de tomate, de tuna, de sandía, cualquier tipo de semilla que no ha sido digerida puede bloquear. La cáscara de algunas frutas, verduras también puede bloquear ese conducto. ¿Qué otras cosas orgánicas? Cabellos, uñas que se comen, que el estómago no digiere y puede llegar a obstruir. Aquellos pacientes que no consumen bastante líquido, o una parte mecánica que puede obstruir. Cerca de apéndice que exista una neoplasia que oprima. Es muy infrecuente, pero es posible. Su clínica de estos pacientes es el dolor abdominal, que comienza de esta manera. Va a llegar a presentar un dolor a nivel de epigastrio, supongamos a medianoche. Luego ese dolor va a migrar al área periumbilical después de 3 a 4 horas. Después de esas 3 a 4 horas, ese dolor va a migrar a fosa ilíaca derecha. Después de esas 8 horas, desaparece el dolor. ¿Qué es lo que pasó, Pérez, con la cronología del dolor y con la explicación fisiopatológica que les he dado? ¿Qué crees que pasó con el paciente? ¿Qué hora es? Tenemos que terminar todo, doctor. Bien, vamos a ver. Ya, migra el dolor. Miren, doctor, por tiempo voy a poner. El apéndice con la fisiopatología del cerrado que se ha distendido, ha aumentado la presión, está a punto de reventar y revienta. Porque esa inflamación, ese aumento de presión es lo que le dolía, lo que producía dolor. Al tener una fuga, un escape, ya no hay presión, ya no hay inflamación, entonces se acabó el dolor. Ese paciente está como si nada. Y si le han dado un tratamiento antiinflamatorio más antes, piensan que ha sido, o analgésicos, un simple dolor abdominal. Lo despachan a su casa y en su casa fallece. ¿Por qué? Porque cuando existe esa perforación, todo ese contenido se ha vertido en la cavidad peritoneal y va a producir una peritonitis. Entonces ustedes a sus pacientes que tengan esa clínica que les he mencionado, no pueden dar antiinflamatorios, peor aún, AINES, no pueden provocar peritonitis. Y en la peritonitis tienen que entrar a cirugía, es una emergencia, hacer una abertura de extremo a extremo como cierre y hacer el lavado correspondiente. Y el cierre, obviamente. Doctor, en lo que he leído antes, decía que la peritonitis o cuando se provocaba tenía un tiempo de 30 minutos a 1 hora o menos. He visto pacientes que en 15 minutos han fallecido. He visto pacientes que han muerto hasta 1 hora. ¿Es un promedio? Sí, pero mucho depende del tipo de paciente que ustedes tengan. Laboratorio. Tienen que pedir este tipo de laboratorio y ahí es donde entra desvío a la izquierda y desvío a la derecha. Doctor, desvío a la izquierda, desvío a la derecha. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que se muestra? Sería el desvío a la izquierda. ¿Qué es el desvío a la izquierda? Laboratorialmente. Ahora, doctores, lo que les estoy preguntando no va a morir conmigo. No es que se acabó con el doctor Cerrudo y me olvido. Va a ser toda su vida.
lo que les estoy exigiendo, lo estoy enseñando es para su uso profesional. ¿Qué es desvío a la derecha? ¿Qué es desvío a la izquierda? Desvío a la izquierda es cuando hay presencia de una neutrofilia con los núcleos en forma de bastón. ¿Y eso qué tipo de neutrófilo es, Vladimir? ¿Te enseño yo histología a ti, Vladimir? ¿Ah? ¿Te enseño histología? Ya, Soria, tú mismo. El núcleo de un neutrófilo en forma de bastón, ¿qué tipo de neutrófilo es? Eso les enseñé. Si te enseñé histología, te enseñé. Y si no, contesta Pérez. Si no, Tobar, todos para responder. ¿Ok? Sí, El neutrófilo es un núcleo en forma de bastón. ¿Qué neutrófilo es? Bueno, eso es histología. Eso yo les enseñé. Ya. El núcleo en forma de bastón es un neutrófilo inmaduro, entonces se denomina eso neutrófilos encallados. Cuando hay presencia de una neutrofilia con presencia de neutrófilos inmaduros se llama desvío a la izquierda y eso es positivo para una infección bacteriana. En cambio, desvío a la derecha es cuando hay una elevación de los linfocitos a granulocitos, que son los linfocitos o los monocitos, a predominio de las células granulocíticas. indican infección viral. Y eso es positivo para una infección viral. O sea, con un simple laboratorio ustedes pueden saber si es bacteriano o es viral. Y a eso se llama desvío a la izquierda, desvío a la derecha. Ahora, en muchos laboratorios no les van a poner eso, solamente les van a poner en observación desvío a la izquierda y ustedes tienen que interpretar. No pueden ese rato googlearlo. Memorícense. Entonces, con lo que les he explicado, Pérez, doctora, en este caso, desvío a la izquierda, desvío a la derecha, laboratorial. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Tobala? ¿Solo por qué? Piensen, razonen. ¿Es desvío a la izquierda? Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay pues en el intestino? ¿Qué? Eso, doctora. Es un desvío a la izquierda. Entonces, ¿qué va a presentar? Neutrofilia, doctores. Ya, se van a memorizar esto, doctores. La escala de Alvarado. Las diapositivas tomadas se los van a entregar. Escala de Alvarado. Todos los que quieran ser cirujanos, escala de Alvarado. Todos los que quieran ser internistas, escala de Alvarado. La escala de Alvarado modificada les va a dar el diagnóstico de apendicitis, probable o certera, y es por puntuación, síntomas, signos y laboratorio. No se pide un estudio imagenológico por la explicación que les he dado. La orientación del apéndice puede ocultarse en el ciego y no se puede llegar a ver. Se tienen que basar en los signos, síntomas y laboratorio. Doctor, ¿a qué se refiere con signos? ¿Cuál? ¿Dónde? En signos. ¿Reboté? Signo de Bloomberg. El signo de Bloomberg es el siguiente. No lo voy a mostrar ni no se lo merece. Este es el ombligo. Espina de la cresta iliaca. Van a agarrar ustedes y van a hacer una línea imaginaria. Cuidado que le rayen a su paciente. Imaginaria. Entonces, agarran 2/3 desde el ombligo hacia esa espina, hacen una digitopresión, apretan, si sueltan y ocurre dolor, positivo. Si con esa maniobra es positivo, entonces ya tienen el signo.
de Bloomberg. Hay muchos más que van a conocer en semiología, el de navaja, cuando cruzan los pies. El otro, si es una persona delgada, tratan de que la rodilla choque al pecho. Cuando empiecen a hacer ese movimiento va a ocasionar dolor. Si ocasiona dolor, positivo. Entonces todos tienen un cierto grado de puntuación y cierto grado de puntuación les dice el pronóstico. No pueden tardarse mucho, puede producir peritonitis. Pero cuidado que tengan un mal diagnóstico y lo manden a abrir sin motivo. Por eso es importante que ustedes aprendan todo esto para no ser llevados a un mal diagnóstico y un proceso. ¿Cómo se evidencia? Al paciente siempre se les dice, se le va a operar por esto, ¿ok? ¿Quién firma? Aparte del paciente, consentimiento informado, uno de los parientes. Y por protocolo en Bolivia, cuando entren a este tipo de cirugía, se le extirpa y tienen que ir a mostrar a sus parientes. Tienen que abrirlo, obviamente. Y cuando abran van a ver, y van a ver lo que yo vi. Se lo guardan y le dan a su paciente para que lleven a estudio histopatológico. Y en su primera o segundo control tienen que traer el reporte histopatológico. Lo traen, por ahí lo botan. No se les toman el estudio histopatológico. ¿Por qué? Porque este tipo de cirugías se los hace incluso en segundo nivel. Entonces, memorícense la escala de Alvarado para apendicitis. Bueno, la clínica se los dejo allá. Tienen que memorizárselo. Hemorroides. ¿Qué es hemorroides, doctora? No, nada. ¿Qué es hemorroides? Se va a la zona de... Si fuera cierta doctora, te diría 1, 2, 3 y usted reacciona. La hemorroides es varices. Hemos hablado en su momento de varices. Hay varices no solamente en miembros inferiores, hay varices esofágicas y hay varices a nivel rectal que se llama hemorroides. Hay una clasificación interna y externa de los hemorroides. La externa es un diagnóstico directo, ustedes lo visualizan. Es un abultamiento externo en el ano que puede provocar laceración y hemorragia. Pero el paciente no solamente tiene esa sensación, sino tiene sensación de prurito, escozor, molestia. Las hemorroides internas, un mal diagnóstico. Es más complicado y se hace con el dedo enguantado, donde introducen y tienen que revisar abultamiento. Cuando hacen ese tipo de maniobras pueden ocasionar un sangrado. Vean al frente, les voy a mostrar. ¿Qué tipo de hemorroides es, doctora? Doctora. Esta, pues, doctora. ¿Qué tipo de hemorroides es? Eso, nada más. No se compliquen. Ya, esta se los dejo. Salto. Salto. Eso es un video, pero salto. Salto. Listo. Vías biliares. La vía biliar es un órgano muy frecuente que es, doctor, ¿cuál es el órgano que estoy hablando? En vías biliares, la principal. ¿Qué vesícula? Eso, todo completo. Vesícula biliar. La vesícula biliar doctora Rojas, partes de la vesícula biliar. ¿No? Para el sábado, vesícula biliar. La vesícula biliar consta de 4 partes fundamentales macroscópicamente. Desde abajo, que es el fondo, cuerpo, cuello y fundíbulo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la vesícula biliar, ¿qué se encuentra, Pérez? ¿Tú has expuesto hasta ahora, Pérez? No ve. Contenido de la bilis. ¿Cómo está compuesto la bilis? Para el sábado. Ese contenido de la vesícula biliar, bilis, eso llega a formar cálculos, lictos, piedras, como se conoce vulgarmente. Y si esas piedras en una ecografía está en el fondo, ¿tiene clínica aguilar? Miren, esta es la vesícula, no puedo quitar esto. Si está en el fondo, ¿tiene clínica
¿Aguilar? Sí. ¿Por qué? Dolor. ¿Por qué? No sé si hay dolor, molestia. No, ¿por qué hay clínica si está en el fondo? Por la formación de... Sí, claro. Litos, la formación de los litos. Hay litos, pero ¿por qué hay clínica si está en el fondo? ¿Aguilar? No sé qué. Generalmente se forman niños ahí. Hay que ver cuando frío. Primero se forma barro biliar, que es como arenilla. Después esa arenilla se transforma en piedras más grandes. Si está en el fondo, no hay clínica. Si está en el cuerpo, hay clínica, Pérez. ¿Sí? ¿Por qué? Estás distraído. Tipos de delitos, igual para el sábado. Después del cuerpo, no hay clínica. Pero si está en el cuello o en el infundíbulo, sí hay clínica. Porque está obstruyendo la salida de la bilis. Y la bilis se secreta. ¿Por qué, Pérez? Vamos a darte la tarea completa. ¿Por qué se secreta la bilis? Soria, cállate. Tienen que saber, porque van a explicar a su paciente. ¿Ah? ¿Qué? La bilis se secreta para degradar los alimentos grasosos o los alimentos colecistoquinéticos. ¿No ve, Tobala? ¿Qué son los alimentos colecistoquinéticos, Tobala? Porque le va a decir a su paciente, usted no puede comer alimentos colecistoquinéticos. Y su paciente le va a decir, ¿qué son esos? Y usted va a decir amablemente, Tobala. No, nunca escuché la palabra, la verdad. Vas a hablar con Pérez. Juntos. Los alimentos colecistoquinéticos son pues todos los alimentos grasosos. Palta, yogur, chorizo, cerdo, cordero, todo lo que tenga grasa, el cuerito sabroso del pollo, esos son alimentos colecistoquinéticos. Que cuando consume el paciente esos alimentos colecistoquinéticos, ¿qué va a trabajar? La vesícula. Se va a fluir para vaciar la bilis y esa bilis ayuda a degradar. Lo degrada no solamente por destruir, sino para que mejore la absorción. Por eso estos pacientes cuando tienen su cálculo y comen algo grasoso, les duele. Fisiopatológicamente es lo mismo que el apéndice. Vesícula biliar, cuello infundíbulo, está el cálculo, obstruye la salida de la bilis, aumenta la presión interna, se distiende, ocasiona el dolor, provocando inflamación, solamente que la vesícula biliar tiene una capacidad mayor al apéndice de resistir ese proceso inflamatorio. Tratamiento. Produce un espacio, entonces hay que darle antiespasmódico. ¿Cuáles son esos antiespasmódicos? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 6:30. Corremos. Entonces, tratamiento. Antiespasmódicos y o cuando es crónico, quirúrgico. No es una emergencia, es una urgencia. Cuando tienen este caso, no entran a cirugía directamente, tienen que desinflamar la vesícula. Una vez que esté desinflamada, recién entran. Solo van a entrar si el cálculo, la piedra, el lito es muy grande, porque eso sí puede ocasionar una ruptura y vaciamiento hacia la cavidad abdominal. Miren al frente, va a haber un video. Esto igual se aprende en los criterios de Tokio. Son para poder llegar a diagnosticar una colecistitis aguda y sea o no cirugía. Ya, esto se los dejo. Miren el video. ¿Dónde está el tema? ¿No tiene volumen? No tiene. Ay, ¿Dónde? recién me No tiene. Pero
Betulato. Tiene. ¿Cómo que no tiene? Lo que ustedes están viendo es una técnica que se utilizaba en la escuela mexicana. Los que están hablando son cirujanos mexicanos que utilizan una anestesia local. Si saben, ese tamaño no es normal. Entonces han sacado con una técnica local, nada más. Si ustedes quieren ser cirujanos, entren a residencia de doctores y postulen a una subespecialidad por terminar su residencia en México. Si van como cirujanos a México, es la mejor escuela a nivel Latinoamérica en cirugía. ¿Por qué es la mejor escuela? Porque tiene mayor población. Ustedes saben por los estudios que han llevado en primer año, a mayor cantidad de población, mayor patologías, distintas patologías. Y en México hay muchas patologías y la escuela mexicana en cirugía es la mejor. Si llegan eso, me avisan. Páncreas. Con eso terminamos. El páncreas es un órgano que tiene dos funciones, un páncreas exócrino y un páncreas endocrino. El páncreas endocrino se lo dejo al doctor Izaguirre y a los que les van a enseñar fisiopatología. Lo que a mí me importa es el páncreas exócrino, porque tiene cambios morfológicos significativos. ¿Por qué? Porque ese páncreas, o una pancreatitis que dice que es la inflamación del páncreas, va a tener una clasificación. Vladimir, ¿estás durmiendo? ¿Qué estás haciendo, Vladimir? Vas a exponer pancreatitis y nos vamos a ir más temprano. Pon atención. La pancreatitis se clasifica en aguda y crónica. No puede haber crónica sin aguda. La que conlleva más clínica es la aguda. La que tiene un mal pronóstico, la crónica. La pancreatitis aguda se debe por una obstrucción del conducto principal pancreático. Y esa obstrucción se debe por lo general, casi en su totalidad, por un lito que se expulsa de la vesícula biliar. Esos conductos principales, como están viendo, en la ampolla de Vater se encuentra el esfínter de Oddi. Puede obstruir el esfínter de Oddi o ese lito puede entrar y obstruir el conducto pancreático principal. Y ustedes saben que el páncreas exócrino tiene que secretar enzimas hacia el intestino delgado para degradar o mejorar la absorción. Si se obstruye ese conducto, esas enzimas se liberan, pero su accionar es dentro del páncreas. Entonces va a empezar a destruirse el páncreas de adentro hacia afuera, provocando un proceso inflamatorio que se llama pancreatitis aguda. Ustedes recuerdan que en anatomía, cuando han diseccionado o han agarrado páncreas, en una pieza cadavérica, el páncreas es un órgano macizo, pero cuando el páncreas está vivo, ese tejido tiene no aspecto, pero tiene la consistencia de una esponja que utilizan ustedes para lavar sus platos. Por eso los cirujanos no entran en una pancreatitis aguda. Conlleva muchos riesgos. El páncreas mejor ni se lo toca. ¿En qué ocasiones más puede producirse una pancreatitis aparte de la obstrucción? En pacientes que consumen bebidas alcohólicas, que está afectando el páncreas y el hígado. ¿Quiénes más llevan una pancreatitis aguda? Consumo de fármacos prolongados, neoplasias también, vecinas adyacentes con el mismo páncreas. En la pancreatitis tenemos dos criterios, el de Ronson y el de Bissap. Eso también se lo memorizan. Ustedes ahí están viendo la pancreatitis por una obstrucción, pero en irrigación, no en conducto. Un páncreas hemorrágico o una necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? ¿Quién habló de necrosis? Doctor,
A nivel pancreático, ¿qué tipo de necrosis es? Eso, bien, doctor. Ya aprendió, bien. Clasificación de la severidad de una pancreatitis. Atlanta, por favor. Los criterios de Atlanta. El laboratorio que ustedes van a pedir es la lipasa y amilasa. Cada uno de estos están elevados. Cada uno de estos, cuando se eleva en un cierto grado de tiempo, te dicen si es positivo o negativo. Pero ustedes tienen que pedir ambos laboratorios. Un signo característico, aparte de la pancreatitis, las causas que les he explicado, hay una causa muy importante que ustedes han visto en IPS. A ver, las IPS. Doctora, no. Soria, el favorito de IPS. Guiño, guiño. ¿Por qué? ¿Por qué en IPS? ¿Qué causa ocasiona una pancreatitis? Puede ser también Quítate el barbijo un rato. Hay una distancia entre tú y puede yo. ser un golpe. ¿Un golpe? Traumatismo. ¿Ya? ¿Qué tipo de traumatismo? Puede ser traumatismo abdominal. Obviamente, porque el páncreas está en el abdomen. No puede ser torácico. Consecuencia de algún choque. Sería un traumatismo abdominal cerrado que se ocasiona en los accidentes automovilísticos, más que todo en los conductores, por el volante que se encuentra a ese nivel. Cuando existe ese tipo de traumatismos, hay un signo característico como el que están viendo en imagen, que es el signo de Cullen, que ustedes hacen una C, hagan así una C, hacen esa C y lleven a su ombligo. Hay una hemorragia periumbilical. Ese es el signo de Cullen. Y el otro signo es de Turner. Entonces, la memotecnia es Cullen-Turner, Cullen-Turner, hemorragia Cullen, hemorragia Turner, hemorragia periumbilical y hemorragia en flancos, tanto izquierdo como derecho. Si hay ese tipo de hemorragia en abdomen, es una pancreatitis aguda por trauma abdominal cerrado. Pero no solamente es en trauma, también en otros procesos obstructivos o inflamatorios. Vean al frente. ¿Qué es Pérez? ¿Qué? Cullen. Positivo A. ¿Qué órgano estamos viendo, pues? Pancreatitis. Vladimir. Vladimir. Esta era la Soria. Vladimir. hemorragia periumbilical, Ya, esta. ¿Y la otra? la de Turner. ¿La qué? La de Turner. Ya, Turner, está bien. Pinto. Entonces, Pinto. Pinto. La de abajo. ¿Qué signo es? ¿Qué signo es? Turner. ¿Qué? Cullen. Si este es el ombligo. Cullen, doctores. Listo, hasta ya les he mostrado más de 10 patologías en 1 hora y media. De todo lo que, doctores, un minuto, de todo lo que hoy hemos visto, va a ser su práctica del día sábado, por favor. El día sábado vamos a terminar la última teórica y por favor lo que exponen, no se falten, va a ser peor. ¿Cómo se lo hacemos? Chao, doctores.